Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la hora que usted esté viendo este video. Les deseo un buen día o una buena noche o una buena tarde. Hoy les traigo un estudio acerca de la vida, de este don tan precioso que Dios nos ha dado, de la vida. Hoy, si usted pudo levantarse, si usted pudo respirar, pudo poner sus pies sobre el piso, sobre la tierra y caminó, quiere decir que amaneció usted y que tiene vida. De eso vamos a hablar hoy, de este don tan precioso y maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida. ¿Qué es la vida? Podríamos preguntarnos o nos habremos preguntado alguna vez qué es la vida. La estamos viviendo y a veces no sabemos qué es en realidad. Y la vida, según el diccionario o lo secular, dice que es un espacio de tiempo que transcurre en un ser desde su nacimiento hasta su muerte. Es un espacio de tiempo, ¿verdad? A veces se nos hace pequeño el tiempo, ¿verdad? Viviendo. No nos alcanza el tiempo a veces. Ese espacio a veces no nos alcanza para hacer todo lo que tenemos planeado, ¿verdad? Hay cosas que se quedan. La vida también, según la palabra de Dios, es un don o un regalo que Dios a través de nuestros padres nos ha dado. También podríamos decir que la vida es un sinónimo de existencia y de vitalidad. Gloria a Dios. Según el Salmo 90, 10, el tiempo para vivir es entre 70 y 80 años. Tal vez podríamos leer ese Salmo 90, ¿verdad? Vamos a estar leyendo ahí en ese Salmo 90, esa parte que nos habla David acerca del tiempo de vida. Y dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que a veces ese espacio de 70 años, de 80 años, algunos viven más, es pequeño, se nos hace pequeño. Dice aquí que pronto pasan y que volamos, dice David. Gloria a Dios. Por eso en la vida hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla lo mejor posible, aprovecharla bien. O sea, según ese salmo, el hombre puede vivir ese tiempo, según David, ¿verdad? Aunque hay personas que sobrepasan esos 80 años, ya los 80 años, ya los dolorcillos que le dan en la vejez a las personas, bueno, a mí, yo tengo 70 y un poquito más, le dan dolorcillos por aquí, un dolorcillo por allá, otro por acá, en fin, ahí vamos pasando el tiempo, esperando que el Señor nos llame, ¿verdad? Porque el tiempo se hace pequeño, como nos habla ahí David. Sin embargo, también la vida tiene un sentido. La vida debe tener un propósito. La vida tenemos que vivirla lo mejor posible. Lo que pasa es que hay personas que tergiversan la manera de vivir, el propósito
por el cual Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros porque nos amaba, entonces nos creó para que nosotros le alabáramos, le adoráramos, que amáramos, amáramos al prójimo. En fin, lo que pasa es que nosotros los hombres y las mujeres también, ¿verdad? Y las incluimos porque la mujer es el complemento del hombre. Tergiversamos ese espacio que Dios nos da para vivir, entonces, y lo vivimos mal. El sentido, propósito de la vida podemos verlo aquí en Eclesiastés. Vamos a estar buscando ahí en Eclesiastés el capítulo 12, versículos 13 y 14. Y la palabra nos dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas, como hablábamos antes. Dios nos creó para que le tuviéramos temor, y en el temor de Dios es que alabamos, es que adoramos, le bendecimos y amamos al prójimo y no le hacemos daño. En fin, en ese temor que Dios nos habla aquí en Eclesiastés por medio de Salomón, creo que es, sí. Gloria a Dios. Entonces, la vida no solamente es respirar y tener movimiento. La vida tiene propósito. Eclesiastés nos habla esto por medio de un sabio, del sabio Salomón. Este rey Salomón, que tuvo sus experiencias como sabio, ¿verdad? Y tomó decisiones muy sabias, ¿verdad? Entonces la gente dice que es el sabio, el mejor sabio del mundo. Nos dicen que es Salomón. Y la palabra nos habla mucho acerca de este personaje, ¿verdad? Del rey Salomón. Entonces la vida nuestra debe tener un sentido, una dirección, un propósito. Debe tener. El temor a Dios es lo primero que debe tener el hombre. Y con ese temor, entonces, como hablábamos antes, vamos a vivir nuestra vida, a vivir las experiencias, vamos a estar amando, vamos a estar alabando a Dios, vamos a estar buscando a Dios. En fin, en ese temor que debemos tenerle a Dios. El propósito de la vida, del ser, es el temor a Dios primeramente. Gloria a Dios. Fuimos creados con ese propósito y esto nos está diciendo el hombre más sabio del mundo. También podemos leer cuál es el transcurso de nuestra vida. En el tiempo que vivimos, sean 70, sean 80 o un poco más de 80, ahí transcurre la vida y vamos a ver qué hacemos durante ese tiempo. Durante ese tiempo, Eclesiastés 3, del 1 al 9, nos dice lo siguiente, que entonces todo lo que podemos hacer, lo que nos pasa en el tiempo, en ese espacio tan pequeño de la vida, que nos habla la palabra, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir
y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar. Vean todo lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que hacemos en nuestra vida. Según Salomón también, dice, hay tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar. Pero vean, hay dos cosas que nos están sucediendo en este tiempo, que estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Leímos ahí en el versículo 5, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, que es un tiempo que estamos viviendo ahorita. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Sí, a veces se nos va el tiempo y lo perdemos el tiempo. Dice que hay tiempo de desechar también en el tiempo en el transcurso de este tiempo de vida que Dios nos da. Hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Vemos cómo Salomón, de veras el mejor sabio del mundo, ha hecho un estudio de la vida, de todo lo que se hace en la vida, que para él eran entre 70, para David eran entre 70 y 80, pero sin embargo hay gente que lo sobrepasa. Y Salomón nos habla de ese espacio de tiempo, de todo lo que podemos hacer, de todo lo que vivimos. Posiblemente hay otras cosas que vayan apareciendo, ¿verdad? Que se pueden hacer, porque la vida es cambiante, ¿verdad? Pero vean la sabiduría de Salomón al hablarnos de todo lo que se puede hacer en este tiempo, en esos 70, 80 o más tiempo de años que podamos vivir. Todo eso nosotros nos pasan, lo hacemos durante la vida que vivimos. Ya algunas cosas las hemos hecho, otras nos falta que hacer todavía. Pues sí que hay tiempo de vivir y tiempo de morir. Hay cosas que nos falta todavía que Salomón nos habla ahí que no hemos hecho, o que nos va a pasar por lo menos. Así que Salomón nos habla de ese tiempo de vida, ¿verdad? Que es rapidísimo, a veces no nos damos cuenta. A mí me parece que hace poquito era un niño y que hace poquito me casé y ya tengo 49 años de casado ya. Y imagínense ustedes, parece que fue ayer, como dice la canción, parece que fue ayer para uno, ¿verdad? Y es tan rápido que pasa el tiempo, por eso hay que vivir la vida bien, gloria a Dios. Sigamos con esto, dice, sabiendo lo que es la vida y el sentido o propósito por el que fuimos creados, lo cual es el temor a Dios, aceptamos que Él es el Creador, decidimos amarle, decidimos alabarle, adorarle por voluntad propia, y además también decidimos por esa voluntad propia, por ese temor a Dios, por ese sentido de la vida, amar al prójimo también. Si usted ama al prójimo, usted no le va a hacer daño al prójimo. Usted más bien se va a preocupar por el prójimo, por su amigo, por su hermano, por un niño. Se preocupa usted de que no le vaya a pasar algo. Si usted lo ve caminando a la orilla de una calle, usted trata de tomarlo, de hacerlo para otro lado, porque es peligroso, especialmente ahora que hay tanto vehículo en las calles, ¿verdad? Entonces el sentido es ese propósito de Dios, y ese sentido es ese temor a Dios, y que por medio de ese temor a Dios le vamos a adorar, le vamos a alabar, le vamos a buscar, vamos a tratar bien a las personas, los vamos a amar también. Gloria a Dios, es parte de nuestra vida.
Imagínense que fue tal el amor de Dios para nosotros, porque Él nos lo demuestra, Él siempre nos habla con ejemplos, que envió a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que Él muriera por nosotros, para que Él nos trajera esa salvación tan grande. Y es tan bueno, tan caballeroso y bondadoso Dios, que nos regaló, porque sabía que nosotros no podemos pagar ese regalo que Él nos da con nada. Por algo la palabra nos dice que nos redimió. La palabra redimió quiere decir que pagó por nosotros. Entonces, por amor, Dios envió a su Hijo, y por ese amor que nos tiene, fue a la cruz y nos dejó la salvación. Gloria a Dios. Vamos a seguir también, porque esto es un pequeño tip que estoy poniendo aquí. ¿Qué tipos de vida podemos vivir? Hay maneras de vivir la vida. Ya vimos ahí en Eclesiastés las cosas que se pueden hacer en el camino de la vida. Vimos cuántas cosas hemos hecho y cuántas nos falta por hacer. Pero hay maneras, hay tipos de vivir esta vida. Vamos a leer aquí en Romanos 8, del 1 al 11. Romanos 8, del 1 al 11. Y vamos a ver estas maneras de vivir, estos tipos de maneras de vivir que nos habla la palabra. Que a veces nosotros los hombres las tergiversamos, porque a veces nosotros somos obstinados y tratamos de hacer cosas que tal vez ni vienen al caso. Cambiamos la manera de vivir que Dios quiere por otras formas de vivir. Dice Romanos 8, del 1 al 11, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ven, ya vamos viendo aquí cómo hay maneras de vivir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Vean esto: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, por eso estamos hablando de vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Vamos a leer el 11 también. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a tratar de analizar esto que nos dice Romanos, de estas maneras de vivir de la persona humana. Este texto nos está hablando de que hay dos maneras de vivir la vida. Y una de ellas es la vida carnal.
Y nos dice la palabra aquí en Romanos que es ocuparse, que la persona que tiene esa vida carnal se ocupa de las cosas de la carne. Y dice aquí en el versículo 6 que el ocuparse de la carne más bien es muerte.